pasar y dice entonces que vamos a conocer, vamos a ver. Entonces la clase del día de hoy en formación cívica, esta es el proceso de la democracia en México y la forma como se va a transmitir para poder saber toda esa parte. Dice acá entonces, muchachos, vamos entonces le voy a compartir lo de la clase porque si no nos va a ganar el tiempo y dice acá. Dice, bienvenidos al Centro Escolar Quimpal, ¿verdad? Una transmisión más de la materia de formación cívica y ética, segundo grado. El proceso de la democracia en México. Menciona que es el proceso de la democracia en México, la parte primordial, y nos dice, para empezar, ¿qué es democracia? Creo que hemos estudiado y hemos visto actualmente cómo se menciona y cómo se hace la democracia. Se dice, democracia. En la actualidad se entiende que la democracia es un sistema que permite organizar un conjunto de individuos en el cual el poder no radica en una sola persona, sino que se distribuye entre todos los ciudadanos. Por lo tanto, las decisiones se toman según la opinión de la mayoría. Esto es la palabra democracia. En la actualidad, se entiende que es parte fundamental de un proceso, de un sistema de organizar un conjunto sobre el mismo poder. También nos dice, ¿verdad?, que viene siendo parte fundamental de la vida diaria. Nos menciona lo siguiente. Existen varios tipos de democracias. Cuando las decisiones son adaptadas en forma directa por el pueblo, se habla de democracia directa o pura, que viene siendo la parte fundamental Dice, cuando las decisiones son adoptadas en forma directa por el pueblo, se habla de democracia directa o pura, que viene siendo esto una parte de una democracia indirecta o representativa, que hace referencia al sistema donde las decisiones son tomadas por aquellas personas a las que el pueblo reconoce como sus representantes legítimos, los cuales son elegidos a través de un sufragio por todos los ciudadanos. Estamos frente a una democracia participativa. Bueno, para empezar, muchachos que ven siendo parte de su examen, ¿verdad? Copien la palabra, la definición de democracia, que si lo tienen acá, por favor, y son tan amables. Termine, me avisan para poder cambiar la expectativa.
¿Ya terminaron? Primero. Ok. Listo. Ok. Entonces, ok, ¿cuál es el título a esto? Aquí está. El proceso de la democracia en México. Ese es el título. Entonces, si ya dijimos que existen, ¿verdad? Y dice que existen varios tipos de democracia, pues sabemos de antemano que es un momento de transición. Si existe la diferencia entre directa o representativa, y nos menciona que es parte fundamental. Aquí tenemos todos los partidos políticos, el PAN, PT, el PRI, el PSD, Verde, Nueva Alianza, PRD y Convergencia, que era parte fundamental de la vida. La democracia en México nos dice, la forma más común en la que se ejerce la democracia hoy en día en el país es sistemas representativos, los cuales pueden ser presidencialistas, con un poder ejecutivo o una cabeza bien definida, como es el caso de las repúblicas con el presidente al cual le ayudan los ministros y secretarios. El poder ejecutivo es elegido en la actualidad mediante elecciones electorales, es decir, que en la historia de la democracia en México los antecedentes son realmente diferentes. El régimen autoritario de Porfirio Díaz fue determinado con el movimiento armado de la Revolución Mexicana. Este movimiento buscaba una mayor igualdad en la repartición de tierras y riquezas entre todos los segmentos de la población, incluyendo a las clases campesinas más desfavorecidas. La Revolución Mexicana instauró un documento federal conocido como la Constitución de 1917, de las más avanzadas en su tiempo, ya que contemplaba disposiciones de tipo social. Las contribuciones principales de Carta Magna son las garantías individuales y el rechazo absoluto a la reelección presidencial. Los años posteriores de la Revolución Mexicana fueron de gran dificultad social y económica para el país y se representaron varios movimientos subversivos contra el régimen político de los Estados Unidos mexicanos. La existencia de los caudillos poderosos y de la pobreza generalizada en el país hicieron necesaria la definición de un frente político que evitara en lo sucesivo el nuevo levantamiento. Y dice, fundación del PNR. A ver, Jesús, si eres tan amable de leerlo. El 4 de marzo de 1919 se fundó el Partido Nacional Revolucionario PNR. Este partido terminó con la anarquía en México y le dio una estabilidad política al país. Entonces, lo que leyó Jesús dice que es parte fundamental de este partido, ¿verdad? Se crea el 4 de marzo de 1929.
A este partido, muchachos, déjenme aclarar un punto importante. Fue uno de los primeros que se crearon, sí, pero porque cambió de nombre, creo que 3 ocasiones, no se considera como partido principal o el número 1. Quedó en el número 2. El partido que se le da la posición número 1 es el partido del PAN, porque desde que se cree el PAN no se ha cambiado el nombre. Acá se llamaba PNR, después pasó a PMR y ahorita se llama PRI, ¿verdad? Que es el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Entonces, como tuvo esos cambios, este partido, pues no se le considera el primero, sino se le considera el número 2, porque el Partido Acción Nacional, desde que se funda hasta la actual, se llama igual, no ha tenido otro cambio. Cambio este, ¿sí? Dice, ¿ya vieron? La creación del PRM, que es parte de lo mismo, ¿verdad? Se crea el 30 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas declara formalmente la creación de la Asamblea Nacional Constitutiva del Partido de la Revolución Mexicana, que sustituiría al PNR como el PRM. Inyectó una nueva orientación ideológica y sectorizó las bases del apoyo del partido que hicieron surgir los sectores obreros, campesinos y militares. Movimiento del PRI, que ahora es el actual, ¿verdad? Se crea el 18 de enero de 1946, que se convocó a la segunda gran convención de partidos de la Revolución Mexicana, que dio lugar a la transformación al Partido Revolucionario Institucional. El nuevo partido quedó constituido por los sectores agrarios, obreros y popular, adoptó como lema democracia y justicia social. Principales contribuciones del PRI. De acuerdo a la información pública por el partido, las principales contribuciones del PRI al país son crecimiento sostenido del 6% después de la Segunda Guerra Mundial, la reforma agraria, la educación gratuita para todas y todos, la protección de los derechos de los trabajadores y la justicia social. Son parte fundamental de algunas creaciones o contribuciones del PRI. El PRI ha manifestado que su estancia en 70 años en el poder no ha sobrevivido por un régimen autoritario, sino porque refleja la fuerza y la debilidad, las virtudes y los defectos de los propios mexicanos. Cambia un sentido ritualista de lo jerárquico en una enorme capacidad de negociación. Necesidad de cambio. Se crea un nuevo partido, ¿verdad? Se crea el partido del PAN, Partido Acción Nacional. Fíjense, en 1935 el país atravesaba una gran crisis económica con el PNR, organizado las clases obreras y campesinas dentro de los sectores del partido para mediatizar su acción. Este movimiento hizo surgir grupos opositores al régimen político. Manuel Gómez Morín trató de reunir a las personas con ideologías opositoras del país para formar un nuevo partido político bajo una sólida doctrina y un principio rector: el establecimiento en México de la democracia como forma de gobierno y como sistema de convivencia. Fundación del PAN. El 16 de septiembre de 1939, la Asamblea Constituyente del Partido Acción Nacional adoptó los principios de doctrina y los estatutos de la nueva organización. Y dice que el pensamiento del PAN ha sido denominado humanismo político, el cual está basado en el realismo moderado de la filosofía aristotélico y comunista, es decir, parte fundamental de esa creación fue del partido sobre la adquisición de todo esto.
Elecciones presidenciales 2000. Dice, el Partido Acción Nacional, PAN, gana la presidencia de la República. La transición se realiza bajo un régimen autoritario, concentrador de las decisiones de gobierno, a un régimen que marca la alternancia del poder ejecutivo en forma ordenada, sin violencia, acotando así al presidencialismo con instituciones normalizadas y bajo una nueva realidad. El Estado mexicano se pluraliza con la participación de todas las fuerzas políticas que contribuyeron en la transición. De un régimen que mezclaba el autoritarismo en contradicción en algunas libertades democráticas a la liberalización y democratización del régimen político, esta forma de alternancia del poder es deseable porque permite la participación de grupos y personas a quienes se les limita su participación. Gracias a este señor que fue Vicente Fox, que gana la presidencia electorales en el 2000, empieza a gobernar entonces el PAN, que ya había tenido en la presidencia tantos años el partido del PRI. ¿Y cómo podemos decir, cómo podemos llamar en conclusión? Que aunque la sociedad ha madurado políticamente, aún falta mucho por aprender en ese nuevo contexto democrático para realmente poder tener acceso a todos los beneficios de esta liberación del sistema político mexicano. Las próximas elecciones federales definirán el futuro del sistema político mexicano al establecer un rumbo hacia el centro izquierdo o el centro derecho de cada confusión de cada partido. La alternancia en el poder es un factor de dinamización que ayuda a un juego más libre de los factores reales del poder para la evolución del Estado mexicano hacia el desarrollo y un crecimiento interno. Y toda esta información, muchachos, lo saqué de estos libros que dice acá, ¿verdad? Ayala Espinosa, José, Políticas del Estado y Arreglos Institucionales para el Desarrollo de México. Revistas, Planeación y Desarrollo, edición de 8-9 del 2001. Entonces, ¿cuál es la parte fundamental? Nos menciona lo siguiente, muchachos. Primero, que la democracia es parte fundamental del Estado, una organización, un poder que radica en una sola persona y, sobre todo, es la opinión de la mayoría. Nos menciona que existen varios tipos de democracia directa o pura o democracia indirecta o representativa, que cualquiera de las dos tiene sus argumentos y sus implementos de acuerdo a una organización. Nos menciona que la democracia en México es la forma más común en la que se puede ejercer una democracia hoy en día. En nuestro país, esos sistemas representativos, los cuales pueden ser presidencialistas, con un poder ejecutivo, con una cabeza bien definida, como es el caso de las repúblicas, con el presidente al cual ayudan los ministros y secretarios. Nosotros actualmente, ¿verdad? Estamos en un proceso ahorita electoral que vamos a elegir por medio de nuestro voto quién nos va a gobernar por 3 años en la parte de la presidencia municipal de nuestro municipio. Ahorita nosotros, la gente que tiene esa capacidad, que tiene ese argumento, pues va a elegir su voto, va a emitir su voto para poder ser parte fundamental. A eso nosotros llamamos democracia en México. ¿Por qué? Porque estamos eligiendo por medio de nosotros este momento de transición. El Poder Ejecutivo es elegido en la actualidad mediante elecciones electorales, los que les venía comentando, que ahorita el 6 de junio, nosotros que somos mayor de edad, que somos ciudadanos con credencial para votar, ¿verdad? Vamos nosotros a elegir quién nos va a representar en la Cámara de Diputados y al presidente municipal de nuestro municipio. Es decir, que vamos a emitir un voto este 6 de junio. La historia de la democracia en México ha sido trascendente, ha tenido grandes movimientos y ha buscado un surgimiento de lo más amplio hasta la parte. El régimen autoritario de Porfirio Díaz, que fue desde 1877 hasta 1911, fue determinado por el movimiento armado de la Revolución Mexicana. Este movimiento buscaba una mayor igualdad
en la repartición de tierras y de riquezas entre toda la población. Es decir, que buscaba incrementar la parte. ¿Dónde podemos nosotros llevar a cabo y dónde podemos nosotros contrastar que lo que dice la democracia en México es 100% actual? En la Constitución de 1917, donde ahí dice derechos sociales, libertades, tenemos derechos se llama del adolescente y tenemos derechos de todo que nos constituye como constitución. También las garantías individuales, derechos humanos y toda esta parte que busca siempre los años posteriores. Y todo esto nos da entonces la creación de los grandes partidos como el partido PNR, que en ese entonces era Partido Nacional Revolucionario, que fue cambiando a partido muy sí, diferente, ¿verdad? Partido RM, que viene siendo el partido de la Revolución Mexicana, y llegando hasta lo que es ahora el Partido Revolucionario Institucional, lo que es el PRI. Se crea también el Partido Acción Nacional, que son los dos partidos que en ese entonces tenían la contienda, ni había otro, y eran los más fuertes en su momento. El Partido del PAN pues, se considera uno de los primeros en las elecciones electorales, porque no ha cambiado su estatus, siempre ha sido el mismo, pero no se crea el mismo año. De allá a las elecciones presidenciales gana el partido del PAN, con está Vicente Fox, y de ahí llega un periodo de casi 6 o 12 años, ¿verdad? Conquistado por el partido Acción Nacional. Y como menciona acá, ¿verdad? La maduración, la política, la falta de contexto democrático de cada uno de nosotros ha desarrollado un criterio necesario para la educación, la política de nuestro país y sobre todo el argumento de los acuerdos. Acá en el libro menciona lo siguiente. De acuerdo con la Constitución, nuestro país se organiza como sistema político democrático. Lo anterior implica que cuenta con ciertos tipos de instituciones y órganos de gobierno que se integran mediante procedimientos particulares y propios de la democracia. En este sistema, la ciudadanía tiene un conjunto de atribuciones que le permite colaborar en las autoridades de un gobierno. El conocimiento de los principios, mecanismos y procedimientos que son propios de un régimen democrático es parte de las herramientas de los ciudadanos para juzgar el funcionamiento de las instituciones. La democracia es un escenario en el cual es posible que los derechos humanos tengan vigencia en un sistema que adquiere características particulares en cada región del país y todo el mundo. ¿Sabes cuáles son las que tiene México? Sí sabemos porque tenemos leyes, tenemos obligaciones, tenemos libertad de expresión, un ciudadano eligente, personas que piensan por igualdad, partidos que proponen argumentos de acuerdo a sus convicciones. El presidente es y asesoramiento jurídico que imparte justicia, las autoridades del gobierno periódicamente y la Suprema de Justicia o la Corte, que es la parte de la nación. Bueno, muchachos, pues esto ha sido la parte de que nos corresponde de la materia de formación cívica y ética con el tema características de la democracia en México o procedimientos de la democracia en México. Bueno, muchachos, pues estamos al pendiente. Cuídense, nos vemos en la siguiente clase y gracias por su tiempo. Hasta luego, muchachos. Pregunta alguna, algo por el estilo, dígame y con mucho gusto se los aclaro. Nada, bueno, es así, pues nos pasamos a retirar. Cuídense y estamos al pendiente. Hasta luego, muchachos. Bueno, maestro. Bueno,